De esta manera, bueno, hablar de la democracia en el país implica en esta materia Historia Socioeconómica de México, dirigida a ustedes como tercer año Grupo C, el hecho de que identifiquen qué es el voto, qué es el poder de un grupo, qué es la democracia en su más sentido puro concepto, para que podamos ver este video. Bien, Miguel Ángel Montes, si es tan amable, por favor, de abrir el micrófono. Miguel Ángel, ¿qué es la democracia para usted? Es como, ¿cómo le digo? Algo en donde el pueblo decide sobre las elecciones presidenciales y todo que va relacionado con eso. Muy bien. Melissa Durán, ¿qué es la democracia? Y es una forma de gobierno en la que un pueblo, bueno, pues escoge a su gobernante para que, bueno, puedan opinar, por así decirlo. Gracias, Melissa. Bien. Johan Guevara, si abre el micrófono, por favor. Sí, profe. ¿Qué es la democracia? Pues bueno, para mí sería como una forma de gobierno en la que las personas puedan, eh, ¿cómo diría? Puedan como ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Puedan elegir entre entre algo que, bueno, entre algo que el gobierno les está ofreciendo, pero con el voto así como personal, o diría yo. Bien, me quedo con eso. Josefina Santa Bárbara, ¿qué es la democracia para usted? Bueno, pues de una forma más concreta, creo que es el poder del pueblo con un fin común a lo que quieren Gracias. llegar. Muy bien, gracias. David Méndez, ¿qué es la democracia? Pues como dijeron mis compañeros, es como el poder que tenemos nosotros, el pueblo, hacia elegir a nuestros representantes por medio del voto. Para llegar a lo que ustedes dijeron, el país pasó muchas situaciones. Llevamos muchos días atrás, muchos de los maestros que damos estas materias, en especial en Convergencia, el propio derecho y la materia de historia socioeconómica de México, tocando el nacimiento de México como un país, tocando lo que es el origen de la colonia, la encomienda, pero sobre todo reflexionando sobre el cómo cada uno de nosotros, nuestras familias, han puesto un grano de arena para integrar a los Estados Unidos mexicanos. Vamos a ir viendo y criticando este video, por favor. El proceso democrático de México es inseparable de su integración como república independiente. Los derechos individuales, políticos y sociales plasmados en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 emanaron de movimientos insurgentes, guerras civiles, luchas por la soberanía y revoluciones. Movidos por el anhelo de autonomía, los criollos de clase media, el bajo clero de la Nueva España y un ejército de labradores detonaron el movimiento de independencia que duró de 1810 a 1821. Con José María Morelos y Pavón, la rebelión adoptó un marcado carácter social. La Constitución de Apatzingán de 1814 prohibió la esclavitud y proclamó el principio de la soberanía popular. Abolida la fugaz monarquía de Agustín de Iturbide, la Constitución de 1824 estableció la República Federal. La combinación de estados autónomos, con un poder legislativo fuerte y un ejecutivo débil, pero con facultades extraordinarias, desembocó en la inestabilidad política. La Constitución de 1824 establecía un intrincado sistema de elecciones indirectas, mediante el cual los ciudadanos votaban por electores que a su vez elegían autoridades. En aquel entonces, solo eran reconocidos como ciudadanos con derecho al voto quienes sabían leer y escribir, es decir, un porcentaje muy reducido de la población.
Entre 1824 y 1867, México sufrió gobiernos frágiles e insolventes, cuartelazos y golpes de Estado, dictaduras, la invasión de Estados Unidos y la mutilación de más de la mitad de su territorio. También sufrió la Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. La Constitución Liberal de 1857 había proclamado a México como una república representativa, liberado y puesto en venta los bienes del clero e incorporado por primera vez un capítulo que consagraba los derechos del hombre. En 1867, una vez consumada la victoria de los liberales sobre el imperio y sus aliados conservadores, se restauró la república y Benito Juárez fue elegido presidente por tercera vez. Los liberales pugnaban por las libertades de asociación, de trabajo, de credo y de prensa, la participación popular, el federalismo y el equilibrio de poderes. Sin embargo, la adversa situación económica y una población mayoritariamente analfabeta y rural impidieron llevar adelante el ambicioso proyecto liberal. Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1877 y después de un breve periodo de 4 años se reeligió una y otra vez hasta 1910. Díaz pacificó el país y lo encaminó hacia el progreso económico ansiado por los liberales, pero suprimió las libertades políticas. Los ciudadanos votaban, siempre de modo indirecto, pero en la práctica no elegían, y el Congreso aprobaba sin chistar las decisiones del Poder Ejecutivo. El programa porfirista, de poca política y mucha administración, fue rechazado por demócratas como Francisco I. Madero, quien se postuló como candidato opositor a la presidencia de la República, proponiendo la restauración de las libertades civiles y políticas de la Constitución de 1857. En los comicios de 1910, Porfirio Díaz aplastó a Francisco I. Madero, y este se levantó en armas con la misma divisa que más de 30 años antes había enarbolado Díaz: sufragio efectivo, no reelección. Después de las primeras derrotas del Ejército Federal, Díaz abandonó el poder, y Madero alcanzó la presidencia de la República en las primeras elecciones federales, directas y democráticas de la historia nacional. Su gobierno, respetuoso de las libertades políticas y los derechos civiles, fue sangrientamente interrumpido por Victoriano Huerta, jefe del Ejército Federal. Una vez derrotado Huerta, sobrevino la lucha entre las facciones revolucionarias que concluyó con el triunfo del Ejército Constitucionalista. Durante el breve mandato maderista, habían surgido demandas que cobraron vigor en los siguientes años. Caudillos, ideólogos y grupos revolucionarios, apoyados por campesinos y trabajadores, exigieron la restitución de tierras y el fraccionamiento de los latifundios, la supresión de las tiendas de raya y el pago de salarios en efectivo, la jornada laboral de 8 horas y el descanso dominical, entre las más insistentes. Las demandas educativas, agrarias y laborales de los revolucionarios quedaron plasmadas en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de 1917, una de las primeras con contenido social del mundo. El artículo 3 estableció la enseñanza laica y prohibió la religiosa. El artículo 27 reservó para la nación la propiedad de tierras y aguas. El artículo 123 consagró el derecho de asociación de patrones y trabajadores y fijó la jornada laboral de 8 horas. La Constitución de 1917 reconoció las libertades individuales y en su parte orgánica consagró la República Federal, representativa y popular. Prohibió la reelección del presidente de la República y reconoció el municipio libre. La resistencia de la Iglesia Católica al nuevo orden constitucional originó la Guerra Cristera, que asoló el occidente del país entre 1926 y 1929. El horizonte democrático y social imaginado por los constitucionalistas de 1917 no cristalizó.
Formalmente democrático, republicano y federal, México era en los hechos una pirámide cuya cabeza, el presidente, ejercía facultades constitucionales y metaconstitucionales, sofocaba la división de poderes, impedía elecciones libres y reprimía los brotes de insatisfacción social. Los retos impuestos a la construcción social, política y económica eran muchos y de gran complejidad. En 1928, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, aglutinó a muy diversas corrientes en el Partido Nacional Revolucionario, que con distintos nombres dominaría la política nacional en los siguientes 72 años. Lázaro Cárdenas vigorizó la base popular del nuevo régimen, emprendió una profunda reforma agraria, amplió los derechos laborales y expropió la industria petrolera. Este programa nacionalista revolucionario fue apoyado por los obreros y los campesinos, organizados en corporaciones subordinadas al partido oficial. José Vasconcelos, en 1929, Juan Andreu Almazán, en 1940, Miguel Enríquez Guzmán, en 1946, y Ezequiel Padilla, en 1952, se postularon como candidatos opositores a la presidencia de la República y suscitaron el apoyo de sectores urbanos, pero fueron avasallados por el partido oficial. El Estado presidencialista hizo de la política un ámbito casi exclusivo de la llamada familia revolucionaria, pero concedió autonomía considerable a la vida económica, social, religiosa y cultural. La formación política más antigua del país, el Partido Comunista Mexicano, vivía en la clandestinidad, mientras que el PAN, partido de filiación católica, fundado en 1939, denunciaba la incongruencia e inmoralidad del régimen y se resignaba a competir en condiciones inequitativas. En 1953 se concedió el voto a las mujeres, pero los comicios siguieron careciendo de esa condición esencial de la democracia, la certidumbre. Entre 1940 y 1968, con pequeñas interrupciones, México vivió un periodo de prosperidad económica y estabilidad política. Pero no cesó de crecer la divergencia entre un orden cerrado y una sociedad cada vez más plural. En 1958, Esta parte nosotros ya la vimos. Recuerden cuando hablamos de los movimientos de ferrocarrileros, del magisterio en la sección 9 del CENTE, y obviamente de los médicos. Detonó, en la parte del video que viene, detonan los eventos sociales por cuestiones de trabajo, por cuestiones de educación, por cuestiones de la divergencia que refiere la narradora, pero en el sentido de la poca participación igualitaria en la política a través de los partidos que existieron en esa época, que es lo primero que tenemos que reflexionar. Lo que sigue... Vean cómo se va gestando el movimiento. Apoyado por telegrafistas y maestros, se enfrentó al gobierno exigiendo independencia. Esto ya lo comentamos en sesiones pasadas y lo hemos estado trabajando una y otra vez. En 1968, el vigoroso movimiento estudiantil desnudó el autoritarismo del régimen y el conservadurismo de las costumbres sociales. Las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 originaron diversos movimientos sociales, así como guerrillas. Aquí en Puebla el movimiento de 1971 trajo como consecuencia, especialmente en la UAP, la universidad de la que provengo, que en el Carolino, cercano al edificio donde despachamos a Sor Juana Inés de la Cruz, se atrincheraron compañeros. Se atrincheraron, se escondieron, llegó el ejército, los sacó, fueron sometidos, muchos de ellos desnudados, y varios de ellos desaparecieron. Otros más mutilados, perdieron dedos, perdieron manos, algunos ojos. Son los esquemas que en esa época se vivió. Viene a mi memoria Lucio Cabañas y Cabrera también. Cabrera, que hoy día tiene el nombre de una de las preparatorias de la UAP. Urbanas y rurales que fueron aniquiladas por la policía. El sistema reparó en la necesidad de impulsar reformas que permitieran un juego más democrático y la inclusión de fuerzas de izquierda independiente como el Partido Comunista Mexicano. En 1978 dio principio un ciclo de reformas políticas que dio lugar a la fundación del Instituto Federal Electoral
en 1990 y culminó en 1996. En ese proceso, el Estado, los partidos políticos y los ciudadanos delinearon las instituciones y leyes propias de un sistema electoral moderno, encabezado por un órgano autónomo. La conquista de la democracia electoral no hubiera sido posible sin las tenaces luchas sociales, civiles y partidarias de muchos años. La crítica de lúcidos intelectuales y periodistas y el empeño democrático de líderes como Manuel Gómez Morín, Jesús Reyes Heroles, Eberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. La alternancia en los gobiernos de los estados y los municipios, un fenómeno creciente desde finales de los 80s, culminó en 2000 con la elección del primer presidente de la República salido de la oposición. El dilatado y complejo proceso de transición democrática del país, iniciado décadas atrás, ha desembocado en elecciones cada vez más limpias. Los ciudadanos han aprendido a elegir a sus representantes, los antiguos partidos de oposición a gobernar y el partido hegemónico de antaño a perder y ganar elecciones. En 1988, ese partido gobernaba en 98% de los municipios. En el 2000, el 70% de los mexicanos ya habían sido gobernados por uno o más de los partidos de oposición. En 2006, se celebraron las elecciones presidenciales más competidas de la historia de México, y el descontento de un considerable sector de la población desencadenó nuevas reformas al sistema electoral que prohibieron la propaganda política financiada por particulares y dejaron la contratación de la propaganda electrónica en manos del IFE. Este es el entorno Durante que tiene el 200 país, años. y de ese entorno que ustedes pueden ver, de esta manera es como nosotros presentamos en la clase este juego de diapositivas en las que se explica la segunda parte. De alguna manera, el proceso del derecho en el Instituto Federal Electoral Mexicano nace propiamente allá por 1917 en la Constitución, a través de una junta que empadronaba a las personas, a las pocas personas que podía afiliar. Y obviamente habían juntas que computaban de manera local los pocos votos que se gestaban o se generaban. Ya el proceso lo vieron en este momento en el video. Hacia 1946 es Manuel Ávila Camacho quien con esta ley federal electoral genera o provoca la creación de una Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Tenía un secretario de Gobernación como cabeza, es decir, el propio presidente de la República a través de su secretario de Estado. Otro miembro de gabinete más, un diputado, un senador, dos representantes de los partidos políticos de mayor relevancia. Ojo, ojo, porque el artículo 1 de la Constitución marca trato igual entre iguales, igual que el cuarto, igual que el quinto. Y en 1946 se permitía solamente que dos partidos en general pudieran representar en este órgano de gobierno. Hacia 1951 el Congreso de la Unión gesta la reforma que ustedes acaban de oír en la narrativa, y debido a esta surge la Ley Federal Electoral, en la que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral podía ser el árbitro, pero este órgano, si regresan ustedes, en la diapositiva lo integraba el propio gobierno. El gobierno, partidos políticos y obviamente diputados y senadores. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Podían declarar y decir derecho. Podían permitir qué partidos se podían registrar, qué partidos no. Por eso los partidos comunistas se dieron cuenta, habían estado operando en la clandestinidad y sin poder tener un registro. Y este mismo órgano era el que emitía constancias de mayoría. Ojo con lo que estoy diciendo. De esta manera, desaparece en el 73 esta Comisión Federal de Vigilancia y surge a través del Congreso de la Unión la aprobación de una Comisión Federal Electoral. O sea, esto estamos hablando de hace 47 años. Y este órgano tenía ya voz y voto para participar, para decidir en materia electoral, y desde luego ya eran escuchados los representantes de todos los partidos políticos. De 1917 hasta 1973 se da ese cambio. Y en ese camino, hacia el 77, surge entonces, a través del gobierno federal, la Ley de Organizaciones Políticas
y procesos electorales. Y esta ley lo que tenía como principal sentido era el de permitir que tuviesen en el ingreso a la vida pública todas las fuerzas políticas, todas. Esto es, la izquierda que en la década de los 70 ya propugnaba por arriba de la derecha. Y pues así es como empezaron ellos a tener participación ya legal, y pues deriva esto en que en la integración de la Comisión Federal Electoral se pudo tener a esta divergencia, a esta continuidad de gentes que tenían el interés, y se generó hasta la década de los 70, en el segundo semestre, la igualdad de condiciones. Así, el secretario de Gobernación continuaba en ese eje, continuaba ahí gobernación metida. Había un representante de cada cámara legislativa, senador, un diputado, un representante de cada partido, aunque con la limitante de que tenían que tener registro, y un notario público. Todo colocado a modo. Hacia 1987, como se dan cuenta ustedes, se da una nueva reforma. Esta reforma tiene por necesidad que exista entonces el criterio de la representación proporcional en este órgano de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos, conforme tuvieran curules, conforme tuvieran representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, iban a poder formar parte de este órgano que resolvía, que arbitraba en materia electoral. Así, hacia 1990, como reza el video, el Instituto Federal Electoral se constituye como un órgano que se dedica a resolver en materia de derecho electoral. Y así se da una reforma profunda en 1990. Esta reforma tiene por intención que se cree el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. O sea, ¿hace cuántos años? Hace 30 años, después de 1917. En esa tesitura, el COFIPE ordena crear el Instituto Federal Electoral, el anterior IFE, y pues contar con esta institución que fuese imparcial, que diese certeza, transparencia y legalidad a lo que son los procesos de elección federal. Y así, de esta manera, se integra un órgano general como máximo gobierno del IFE, compuesto por un presidente del Consejo General que fue el secretario de Gobernación, nuevamente Gobernación metido ahí, 6 consejeros magistrados que se propugnó que fueran personas sin filiación partidista, con una sólida formación académica y profesionales en el campo del derecho. Proponía al presidente de la República, un gran candado colocaron ahí, y desde luego eran aprobadas por 2/3 partes de los diputados. Integraba también este órgano el director y secretario general del instituto, 2 diputados, 2 senadores, en este caso, de aquellos partidos que fuesen los que tuvieran más representantes en los grupos parlamentarios, o sea, los que tuvieran más diputados y senadores, y un número variable de representantes de partidos que se fijaban de acuerdo con los resultados que hubiera en la última elección. Esto es lo que quiero comentar. Dejamos hasta 1990. Sin lugar a dudas, es todo un esquema el dedicarnos a estudiar de 1917 a 2020, 103 años de democracia en México. Nos lo pide el programa y tenemos que plantearlo de esta manera, de una forma académica y respetuosa, sin tomar sentido o partido por ningún color, solamente en el ámbito educativo. Tengan buena tarde, hijos. Voy a pegar el video en un ratito más en el grupo. Nos vemos mañana en la siguiente sesión. Hasta luego.